Esta es Generación de la Cruz con el pastor Gabriel Swagger. Generación de la Cruz es presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Un placer estar con ustedes en este día. Soy el pastor Gabriel Swagger, junto al doctor David Watts, y es un honor estar con ustedes para este episodio de hoy de Generación de la Cruz. Literalmente, nos quedan algunos días para nuestra campaña familiar. Estamos preparando todo, estamos organizando y haciendo el esfuerzo de la recta final para preparar esta campaña familiar. Y si no han hecho sus planes, háganlos ahora. Les quedan algunos días. Así que pueden sorprendernos y visitarnos para esa semana de julio 20 al 24 en Baton Rouge, Luisiana, para nuestra segunda campaña anual. Tendremos un grandioso tiempo. Anticipo verles a todos ustedes durante este tiempo. Desde luego, habrá música fenomenal, buena enseñanza, buena predicación y buena comunión. Todas estas cosas harán de esta campaña familiar un tiempo fenomenal. Y así es como lo puedo describir. Creo que será fenomenal. Y de hecho, deben decir campaña familiar, Exacto. un tiempo fenomenal. Habrán buenos oradores y yo comenzaré el miércoles en la noche. Luego Jonathan Steele el jueves en la mañana. Parrish Reagan el jueves en la noche. Sean Murphy estará ministrando el viernes en la mañana. Yo ministraré el viernes por la noche. Tendremos el día familiar el sábado en la mañana, comenzando en la mañana desde las 9 o las 10 de la mañana, como hasta las 2 de la tarde. Será el tiempo familiar. Y Torrance Nash ministrará el sábado en la noche. Mi papá ministrará el domingo en la mañana y Joseph en la noche. Anticipamos tener la oportunidad de estar con ustedes. Tendremos talleres el jueves y el viernes, enseñanzas y preparadas para distintos grupos de jóvenes. Y tendremos diferentes personas que estarán envueltas y tendremos un grandioso tiempo y un gran tiempo de comunión y un gran tiempo en el Señor. También tendremos una oportunidad para algunos de ustedes que estén interesados en asistir al Instituto Bíblico para que sean parte de esto. Tendremos un taller dedicado para el instituto y en realidad será un recorrido. El doctor David Watts estará a cargo de esto. Él estará en la campaña familiar todos los días y obteniendo su información y preparándose para el semestre de otoño del instituto. Y si quieren hacer el recorrido, podrán visitar las instalaciones y habrá mucho que estar aconteciendo. Estamos en el proceso de rediseñar, por decirlo así, el área conocida como A.M. Trotter Life Center. Ahí es donde se encuentra la cafetería, la librería y algunas de las aulas. Y estamos en el proceso de rediseñar. Y en realidad acabamos de completar el exterior. Se acaba de pintar el exterior y habrá nuevos letreros y tendremos el logo del instituto también. Está a la mano derecha y desde luego la radio Sun Life a la izquierda y en el medio el A.M. Trotter Life Center. Y se podrá ver todos los letreros y las insignias del ministerio y será fenomenal. Y también rediseñamos el cuarto piso donde están las oficinas y algunas de las aulas. Estamos trabajando en el segundo y tercer piso y el primer y segundo piso ya han sido completados. Es algo grandioso y estamos viendo, bueno, todo está siendo revitalizado y estoy muy emocionado por eso. Los cambios para el instituto en lo que tiene que ver al edificio ha sido absolutamente fenomenal. Es algo que me emociona para que ustedes puedan ver el producto final. Y ahora no ha sido completado, pero se completará prontamente. Anticipo que ustedes puedan ver ese producto final y será algo grandioso. Y creo que con muchos de ustedes, si no lo han visto en el pasado, estarán sorprendidos con la nueva presentación. Así que, Dr. Watts, ¿quiere añadir algo? Sí, primeramente quisiera desearle un feliz cumpleaños a mi hermana Sandy. Y su cumpleaños es el lunes, así que feliz cumpleaños a Sandy Dolan. Y en segundo lugar, quisiera decir que, bueno, tuvimos hace más de un mes y medio, una maravillosa graduación
para los egresados de JSBC 2022? Sí, y pueden presentar algunas de las fotos de la graduación. Fue un tiempo fenomenal. Sí, no No hay quería problema. interrumpirle. Sí, mira, bueno, tú eres el anfitrión, así que tú puedes hacerlo cuando quieras, ¿verdad? Es tu programa, Sí, así que... pero usted sí. es una influencia Bueno, positiva eso también. es lo que un seguidor escribió una carta diciendo que había sido Y lo una ha sido. influencia positiva sobre el pastor Gabriel. Por supuesto, yo se lo recuerdo todos los Sí, días. todos los Ahora, días. alguien puede decir que alguien necesita hacer una influencia positiva en mí, pero yo soy influencia positiva en Gabriel. Así Lo que es. yo agradezco la carta muchísimo, muy linda, pero... Regresando a la graduación, tuvimos una maravillosa graduación, un grupo excelente de egresados y fue un momento maravilloso poder honrar a dos de nuestros expresidentes. El primer presidente, el doctor Don Paul Gray, nombrando a la biblioteca Dr. Don Paul Gray. Así En el es. tercer piso estamos anticipando mucho las renovaciones de la biblioteca del tercer piso que terminen ya. Mi esposa sirve como la directora de servicios bibliotecarios y ella ha hecho lo mejor que ha podido con el establecimiento temporal que tenemos, pero tenemos más de 30,000 volúmenes en la biblioteca, Cercano o a cerca de eso. 30,000 volúmenes en la biblioteca. Hemos sido bendecidos, muchas cosas han tenido que salir de circulación, muchas cosas tienen que ser restauradas. Desafortunadamente habían cosas que estaban dañadas, pero estamos añadiéndole a la colección y estamos haciendo disponible a los estudiantes todos los recursos posibles para asegurarnos de que todo lo que necesitan a su disposición, que lo tengan. Así que estamos muy agradecidos por la biblioteca Dr. Don Paul Gray y estamos muy agradecidos y si ustedes llegan al cuarto piso de JSBC y dan una derecha Cierto. inmediata del elevador, hay una ala en donde una de nuestras clases más grandes está en esa parte de atrás y tiene ventanas que salen hacia el frente del Centro Familiar de Adoración y esa aula es para una clase más grande y eso primordialmente ha sido donde el hermano Larson ha enseñado la clase de Romanos y también Corintios, cómo predicación y predicar. Corintios, todas estas cosas que son su especialidad. El doctor Gray fue nuestro primer presidente y el hermano Larson fue el presidente más larga duración de la historia de JSBC. Y nosotros, bueno, le debemos mucho a estos dos hermanos muy endeudados con Loren Larson y su posición como Cierto, así presidente, es. porque cuando las cosas estaban muy mal, mantuvieron las cosas andando. Y él habló de un tiempo en el que él puso una petición para comprar calculadoras y no había dinero para comprar Cierto, calculadoras. así es. Así de mal a veces han estado las cosas y estos hermanos han permanecido Sí. firmes. Les debemos una gran deuda de gratitud. es. Así que cuando usted llegue a ese lugar, ahora será llamado la sala de conferencias Loren Larson. Esa es su ala y queríamos honrarlo con eso. Así que, miren, bueno, la Biblia dice que honremos a quien se lo merece. Y este ministerio honra a mucha gente. Tenemos edificios llamados conforme a misioneros evangelistas y diferentes personas. El edificio que es la sede de nuestro instituto bíblico es el edificio Life Center A.N. Trotter. Así que estamos muy agradecidos de que pudimos llegar a conocer personalmente a estos Cierto. dos hermanos, al doctor Don Paul Quien ha Gray influenciado a muchas y al personas. hermano Loren Larson. Su influencia simplemente, bueno, va mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar a conocer. Cierto. La influencia que estos dos hermanos han tenido. Ellos han dejado una marca indeleble en esta Así ha sido. institución que, bueno, jamás vamos a conocer el impacto entero de su obra y de lo que ellos han hecho. Así que queríamos honrarlos y yo creo que nuestro presidente dirigiendo el camino en eso, estoy agradecido por eso. El pastor Gabriel dirigió el camino para que eso se pudiera hacer, para honrar a estos hermanos. Lo creo yo creo también. yo creo en honrar a los que, bueno, han estado antes de nosotros. Y yo le doy gracias a Dios por nuestros profesores como el hermano Mike Muzzerall, Dave Smith. Dave Smith ha estado aquí por Dave mucho Smith tiempo. ha estado por lo menos en un papel adjunto en nuestro instituto desde el principio, Sí. desde que abrieron las puertas y nosotros, bueno, le damos gracias a Dios por la fidelidad, porque hoy en día en el ministerio Y en educación. en los asuntos de negocios y educación simplemente Cambia mucho. no se ve la fidelidad de esta manera. Como una persona que compromete casi 40 años al mismo instituto, estamos muy agradecidos.
y muy felices por estos hermanos que han invertido a largo plazo en nuestro instituto. Le damos gracias a Dios por todos los expresidentes y ex docentes Sí. a lo largo de los años, lo que Dios ha hecho, pero nosotros estamos creyéndole a Dios, agradeciéndole por lo que Él está a Así punto de es. hacer, y ustedes pueden estar en el primer nivel de cosas grandes que van a suceder. Yo Correcto. les digo que el mundo ahora mismo, las cosas no se ven bien, el combustible está a una alta máxima, guerras y rumores de guerras, hambres, pestilencias y todas estas cosas que se profetizan en Mateo 24, pero quiero animarlos a que estamos del lado ganador el día de hoy, que nuestra fe no se basa en lo que vemos que sucede en el mundo, sino que nuestra fe está basada en la palabra de Dios y sabemos que somos los vencedores hoy, y Dios, aunque el mundo se empeorará, la iglesia se fortalecerá. Y parte de eso es nuestra educación teológica. Nosotros creemos que Dios va a traer bendición. Él bendecirá esta obra. El hermano Swagger fue quien dio el discurso de benedicción en el banquete de graduación hace un mes y medio y dijo que el Espíritu de Dios se movió sobre él Sí. mientras conducía a la iglesia esa mañana. Y le dijo que Dios iba a utilizar, Se estaba yendo de un servicio de después de la oración. campaña de oración para venir al banquete de graduación, Dios le habló y le dijo que Él va a usar a JSBC para tocar al mundo. Así es. Que esta visión que se le dio a Él originalmente en 1984 no ha muerto. Cierto. Solo va a incrementar, y Él va a usar ese instituto para tocar al mundo. Así que yo estoy agradecido cada día de mi vida de poder ser parte de esto, porque este es el instituto de Dios, es la obra de Dios, y este no es el espectáculo de Gabriel Swagger. No lo es. Este no es un pasatiempos ni un proyectito. Es un llamado que tomamos muy en serio. Así que algunos de los críticos, amamos a todo el mundo, pero algunos de los críticos que dicen que pasamos demasiado tiempo hablando del instituto en Generación de la Cruz, hablamos de esto porque creemos Cierto. en él y queremos que ustedes estén aquí. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, contáctenme. Mi información está en pantalla y mi correo electrónico también. Si ustedes vienen a la campaña familiar, va a ser un poco difícil, pero si deciden en la campaña familiar que quieren ser parte del semestre de otoño 2022, tenemos que trabajar arduamente. Tienen que hacerlo ahora. jsbc.edu. Vayan a la parte de arriba donde dice Apply Now, llenen la solicitud. Van a ser como 2 o 3 páginas de información. Llenen todo, háganlo por favor, para que podamos hacer todo lo que se necesite hacer. Necesitamos los expedientes de toda escuela acreditada de la que hayan formado parte. Necesitamos sus registros de vacunas. Todo esto es parte de lo que el Estado requiere que tengamos. Así que háganlo, por favor. Si hay preguntas acerca de estudios en casa o preguntas sobre un certificado equivalente o de transferencia de otro instituto, podemos responder todas esas preguntas. Tenemos estudiantes que han estado en universidades comunitarias o en LSU u otras escuelas. Tenemos que ver sus expedientes. Nuestra vicepresidente de lo académico, la doctora Stephanie Beauregard, evaluará su expediente y podrá ver qué se puede transferir. Así que permítanos ayudarles con todo eso. Yo le estoy creyendo a Dios por 50 estudiantes nuevos este semestre de otoño del 2022 para estar aquí en las instalaciones con nosotros en Baton Rouge. Así que tenemos una lista de solicitudes que estamos tratando de terminar. Necesito sus oraciones por este equipo de administración para poder terminar con todo este proceso de solicitudes y hagamos todo lo que tenemos que hacer. Todos los que trabajamos en el instituto hacemos varias funciones. Todos tenemos diferentes papeles en este ministerio, pero creemos en este ministerio, así que necesitamos la fortaleza y sabiduría de Dios para poder pasar por todas estas aplicaciones este verano, y tenemos que procesar todo porque necesitamos que sus hijos, nietos o ustedes estén aquí con nosotros. Y si lo único que pueden hacer es estar con nosotros en línea, entonces los queremos animar a ser estudiantes en línea. Un diplomado en artes de estudios bíblicos puede ser terminado en 2 años completamente en línea. Nos encantaría tenerlos y verlos en la graduación aquí en Baton Rouge, en el Centro Familiar de Adoración, en un par de años, con ese título de
diplomado y mantener la acreditación en sus oraciones también, porque aún estamos trabajando diligentemente hacia todo lo que tenemos. Sabemos que lo decimos cada semana, pero es un proceso largo, así que necesitamos sus oraciones. Necesitamos a los amigos de este ministerio y a la gente que cree en el Instituto Bíblico Jimmy Swaggart, que esté orando por nosotros cada día para darnos sabiduría y para darnos, cuando se trata de tecnología, cuando se trata de innovación, cuando se trata de reclutar y de admisiones, queremos seguir la dirección del Espíritu Santo. Eso es de lo que se trata todo esto, de entrenar colaboradores para estar equipados para esta cosecha. Habiendo dicho esto, uno de nuestros deberes y responsabilidades es el adiestrar a líderes, los líderes del mañana, en este día. Sé que es una frase que se utiliza mucho, pero eso es lo que queremos hacer. Nos encantaría el entrenar y adiestrar para poder enviar a líderes por todo este mundo. Y quiero decir eso del instituto. Es nuestra responsabilidad proveerles con la mejor educación posible. Y ahora mismo, como lo ha mencionado el Dr. Watts, estamos en el proceso de acreditación y tenemos que permanecer desde el comienzo del proceso como estuvimos. Ofrecemos solo un programa. Sé que ustedes no tomen eso de la manera incorrecta. Y sé que muchos se fijarían en nuestro programa de certificación, que es solo uno ahora mismo, estudios bíblicos. Y se fijarían y dirían, no me emociona mucho. Pero les quiero explicar algo. Quizás no sea tan llamativo, pero una de las más grandes y cosas más grandiosas en las que se puede envolver es la vida del ministerio. Especialmente si ha sido llamado de Dios. Y quiero decir esto, si usted sintoniza hoy y siente ese llamado de Dios en su corazón y vida para hacer algo, para hacer una obra por Él, en lo que sea, si siente el llamado de Dios en el ministerio de jóvenes, de niños, ministerio pastoral, evangelismo, lo que sea, si siente el llamado de Dios y siente el Espíritu de Dios que le llama a su corazón, esa es la oportunidad y ese es el lugar para usted. ¿Qué otro lugar para usted para poder aprender el mensaje de la cruz? ¿Qué otro lugar para usted para aprender a cómo tener una relación apropiada con Dios? ¿Qué otro lugar para envolverse en el ministerio y ocupar sus manos? Y el tener presentaciones, lo que tiene que ver al ministerio, no solo presentaciones, pero estar envuelto en el ministerio en alguna capacidad, de alguna manera. ¿Qué mejor lugar comparado con este instituto? Si siente el llamado de Dios, si siente ese llamado del Espíritu Santo, diciendo, aquí es donde quiero que estés, el tiempo se está acabando. Es una oportunidad para que usted sea parte de algo desde sus inicios. Y quiero decir algo al respecto. El Dr. Watts mencionó la visión de JSBC. Cuando comenzó, era simplemente una institución donde los estudiantes tenían adiestramiento práctico en el ministerio lleno del Espíritu Santo. Y eso no ha cambiado. De hecho, creo que es más importante hoy día que lo que fue en aquel entonces. ¿Por qué? Porque toda la idea del pentecostalismo clásico ha perdido avance, está bajo ataque. Y aún así estamos, y me iré a la tumba diciendo eso, somos una universidad pentecostal clásica y conservadora. No somos instituto bíblico, somos una universidad bíblica y es lo que queremos ser. Ya no quedan muchas. Ya no hay muchas universidades pentecostales clásicas, a lo que me refiero como las del ayer, en un nuevo mundo, como JSBC. Eso es todo. Quizás habrán algunas aquí o allá, pero no una con la teología basada en la cruz, como JSBC. No lo encontrará en otro lugar. No la encontrará en ningún otro lugar. Les estoy diciendo, antes de la pausa, eso es una oportunidad para ustedes. Estén desde el nivel de suelo de algo que literalmente cambiará su vida y las vidas de los que están alrededor.
Ese es el tiempo. Dios le está llamando. Se está moviendo sobre su corazón. Está tocando a su corazón y le dice, aquí es donde quiero que estés. No vengan solo por un año. No creo que permanecerán solo por un año. Tienen que estar aquí por 4 años para obtener su certificación e ir al campo donde Dios le ha escogido para usted. Es su tiempo. Es su oportunidad. Y quizás hay algunos que dicen, Pastor Gabriel, no sé lo que Dios me ha llamado a hacer. Mientras estén aquí, Él le dirá y lo confirmará. Ha sucedido en más de una ocasión. Pero este es el lugar para usted. Envíen su aplicación. Llénenla. Pueden ir al sitio oficial jsbc.edu, llenen su aplicación y no le tomará mucho tiempo para llenarla. Lo que tomará más tiempo, desde luego, es someter su información de su historial y también la información de material académico para que la envíen a nosotros. No podemos pedirla por usted. Usted tiene que pedir que eso se envíe a nosotros. Lo analizaremos, pero tienen que hacerlo ahora. Ya nos queda menos de un mes para esa fecha límite. Así que tienen que hacerlo. Complétenla. Para los que han comenzado el proceso, termínenlo. Termínenlo. Háganlo ahora. Envíen la aplicación. Le podemos aprobar y comenzará con su camino en JSBC. Háganlo ahora. Continuamos con más de Generación de la Cruz por la cadena Sun Life. Estamos de regreso, damas y caballeros, y la semana pasada comenzamos con un nuevo párrafo, el tercer párrafo, en Efesios 4, tratando con el llamado, y en realidad los dones que Dios da a ciertos individuos y el propósito de esos dones. Así que quiero que continuemos donde nos quedamos. Quiero que continuemos con el versículo 11 hasta el versículo 16. Le pediré al Dr. Watts que lea el texto, yo leeré las notas. Nos pueden seguir en la edición Crossfire de la Biblia de Estudio del Expositor. Y cuando veo esto y lo analizo y lo leo, esto para mí explica casi perfectamente el rol del Instituto Bíblico de Jimmy Swaggart y lo que queremos hacer. Y lo explicaremos. Y lo vamos a mezclar un poco. El propósito de JSBC en lo que tiene que ver a la educación. Mientras hablamos de ese tema presente. Y el tener a una persona que ha logrado el rango, si se puede decir, de doctorado. El doctor que está a mi izquierda y yo personalmente terminando con la maestría y potencialmente comenzar con el doctorado. No creo que haremos injusticia a la palabra de Dios al mezclar la visión de JSBC en este pasaje bíblico y en este párrafo. Lo creo que se relaciona, creo que podemos aprender y creo que sí hemos aprendido de él para poder incorporarlo en nuestro diario vivir en el instituto. Así que continuemos, si se puede, Dr. Watts, comenzando con el versículo 11, leyendo de la Biblia del Estudio del Expositor, edición Crossfire. Y Adelante. él mismo dio Nuestro Señor hace el unos llamado. ciertamente apóstoles, Tiene referencia al hecho de que no todos quienes son llamados a ser ministros serán llamados a ser apóstoles. Se aplica a otras designaciones también. Los apóstoles sirven como los líderes de facto de la iglesia y hacen así por medio del mensaje particular dado a ellos por el Señor para la iglesia. y otros Quienes profetas, se mantienen en la oficina del profeta, por ello, prediciendo y predicando. y otros evangelistas, Recoger la cosecha.
y otros pastores de las iglesias, y maestros, aquellos con un ministerio especial para enseñar la palabra al cuerpo de Cristo. Los apóstoles pueden desempeñar en todas las vocaciones. para perfección de los santos, Equipar para el servicio. para la obra del ministerio, Proclamar el mensaje de redención al mundo entero. para la edificación del cuerpo Para de la Cristo, edificación espiritual de la iglesia. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Traer a todos los creyentes a un conocimiento apropiado de Cristo y la cruz. y del conocimiento del Hijo de Dios, Lo que de nuevo se refiere a lo que él hizo por nosotros en la cruz. a un varón El perfecto, creyente que obra en madurez. a la medida de la estatura de la plenitud La medida de es Cristo. la plenitud de Cristo, que solo se puede alcanzar con una fe apropiada en la cruz. Para que ya no seamos niños, Presenta lo opuesto de la madurez y se refiere a aquellos cuya fe está en algo ajeno a la cruz. fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, Satanás usa a los predicadores. que para engañar Se refiere a una planificación o sistema deliberada. emplean con astucia las artimañas engañosas del Hacen un error, camino, además de la cruz, para ser sino que recto. siguiendo la verdad en amor, Proclama con poder la verdad de la cruz, pero siempre con crezcamos amor. en todas las cosas El crecimiento espiritual apropiado puede tener lugar solo según la fe apropiada en la cruz. en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo es la Cristo, cabeza de la iglesia y es así en virtud de la cruz. del cual Cristo Jesús, todo el cuerpo, Cristo como la cabeza y la iglesia como el cuerpo, compuesto y bien ligado, bien parado en el lugar donde ha de estar y con miras al lugar correcto, etc. entre sí por aquello que todas las junturas proveen, Una parte es dependiente de la otra. que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida. Cada parte labora para producir un gran resultado, Crece el cuerpo edificándose en amor. edificándose a sí mismo. Ocurrirá cuando funcionamos según el orden prescrito de Dios, que es la unidad de la fe. De nuevo, se refiere a un entendimiento correcto de la cruz. Padre Celestial, venimos delante Sí, de ti en Señor. el nombre de Jesús y pedimos por tu ayuda, tu liderazgo y tu guianza. Úngenos para ministrar tu palabra y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Saben? Analizando este primer versículo, y de hecho, Dr. Watts, usted lo dijo la semana pasada y correctamente. Literalmente podemos tomar estos llamados, el apóstol, profeta, evangelista, pastor Sí, y maestro, yo casi, y literalmente tratar un programa semanal en estos 5 casi ministerios. salté al profeta la semana pasada y yo dije, no hemos llegado a eso. Todavía. El primer término, él mismo, establece Jesús y él dio, en otra traducción dice que él mismo dio, y él dio establece desde el principio que Jesús dio estos dones, no el hombre. Así que tocamos esto la semana pasada, pero sí es importante revisar para decir que yo no puedo llamarte a ti a uno de estos ministerios, yo no puedo darte la posición de este ministerio. Jesús dio estos dones. Tu abuelo y tu padre no hubieran podido llamarte a ser pastor. Jesús tuvo que llamarte a ser pastor. Ahora, ellos pueden afirmar, ellos sabían que Dios te había llamado, pero no pueden llamarte ellos. ¿Sabe? Es algo interesante acerca de esa historia, hablando de ese término, la primera frase que él dio. Muchos quizás no sepan esto, y me atrevo a decir que la mayoría no saben esto. Cuando se trata de lo que me refiero y lo que el doctor Watts y yo hablamos como un legado, no es un buen término, pero significa los que siguen los pasos de sus padres o abuelos, que lo sé y lo he sabido y he conocido a muchos individuos de mi edad y quizás más adultos o un poco más jóvenes, quienes han seguido los pasos de su familia y no han debido hacerlo. No lo han debido hacer porque Dios no les ha llamado, simplemente era porque otros esperaban que lo hiciesen. Y les puedo decir esto. Mi abuelo y mi padre, ninguno de ellos me empujaron para que hiciese esto. Ninguno de ellos me sentaron y me dijeron, tú tienes que ser este o aquel. Nunca, pero nunca me forzaron para hacer lo que hago hoy.
sabía que Dios me había llamado y he sabido que Dios me llamó desde que era bien niño. Lo mencioné la semana pasada que corrí de ese llamado por muchos años, pero no puede correr del llamado de Dios por mucho tiempo. Todavía permanecerá. Usted puede ignorarlo, puede removerlo, pero siempre estará presente. Y finalmente accedí. Tuve un encuentro con el Señor, uno a uno. Y Él me corrigió. Cuando me hice a cargo, hablando de esa frase que Él dio, queriendo decir que Él es el que hace el llamado. Me acuerdo en febrero del 2003, cuando me hice a cargo de Crossfire. Quizás era un poco ignorante, quizás no lo podía ver, pero empecé a experimentar rápidamente como una buena cantidad de personas dentro de la iglesia, perdonen, y especialmente los de afuera, que me vieron en esa posición. Su pensamiento inicial fue, está ahí por quién es Él. Y hay algunos que ahora mismo me ven hoy día y dicen, bueno, está ahí por quién es Él. El ser quien soy no tiene que ver nada con mi posición. Mis abuelos le dirán y mis padres le dirán, si no hubiese sido llamado a hacer eso, no estaría en esta posición. Así que, para que puedan descansar sus mentes, algunos de ustedes, mis abuelos no me llamaron a hacer eso, mi padre ni mis padres me llamaron a hacer esto. Sé que Dios me llamó a hacer esto. ¿Lo hago bien todo el tiempo? No, no lo hago, pero me esfuerzo. Cuando se trata de estar aquí en el instituto, sé que uso la historia y así es como sucedió. Mi abuela dijo, tendrás que hacerlo. Y lo rechacé, pero luego de un tiempo el Señor habló a mi corazón y lo confirmó en mi corazón primeramente. Mi abuela no se levantó una mañana y dijo, oh, tienes que hacer eso porque ese es el punto, nuevamente. Si no hubiese sido llamado para hacer eso, no hubiese sido puesto en esa posición. Dios habló a mi corazón desde mi niñez para estar en esa posición y Él afirmó ese llamado en mis años de juventud. Mis abuelos y mis padres vieron esto y ellos me han ayudado. Y en el mismo caso de este instituto, el Espíritu de Dios habló a mi corazón en lo que tiene que ver a este instituto primeramente. Y he tratado con eso y lo he escondido y lo guardé en mi corazón por mucho tiempo. Finalmente accedí y presenté todo eso delante de mis abuelos y mis padres. Así que se tiene que entender, no importando si usted está en línea, si su padre fue ministro, su abuelo fue ministro y cualquier caso de ese tipo. Si se consideraba como el siguiente, quiero decirles esto, no lo hagan, al menos hayan sido llamados para hacerlo, porque fracasarán. No tendrán el impacto que una persona que ha sido llamado a hacerlo tendrá. Si no han sido llamados, y lo he visto, y Dr. Watts y yo lo hemos visto en distintas ocasiones, individuos que entran al ministerio cuando en realidad no deberían hacerlo. Y presenta problemas. Eso lo carcomerá a uno y lo eliminará. Porque no es una carrera. Si uno está trabajando en el ministerio bajo la carne y no bajo el llamado de Dios, si uno solo quiere ser visto en la plataforma, escuchado, uno tiene la idea equivocada. La palabra ministro, de hecho, viene de la misma raíz que la palabra galeote. Y un galeote en una galera era un esclavo forzado a remar, un esclavo, una persona que era, esclava. Así que el ministerio vocacional, nosotros creemos que todos somos llamados a un ministerio, pero el ministerio vocacional
no es un pasatiempos, no es una elección de carrera, es un llamado. Y si usted lo ve como carrera, si usted lo ve como un pasatiempos o algo que usted quiere hacer, pero no es llamado, no va a durar mucho. No Es durará. algo difícil, muy difícil. Mucha gente dice, bueno, ese Gabriel Swagger, bueno, a mí me gustaría hacer lo que él hace y no tiene ni idea de las horas y las semanas y los años que uno tiene que invertir, Y las lágrimas. las oraciones, el estrés. Y nosotros no estamos exagerando ni diciendo, ay, de mí, no. Demasiadas No. veces los pastores hacen eso demasiado. Le diré algo, me encanta lo que hago. A Me encanta lo nosotros que nos hago. encanta, pero no es fácil. Es muy difícil. Y no fue dado en una charola de plata. Cuando tú tomaste Crossfire Youth Ministry, solamente había unos cuantos jóvenes. Literalmente un grupo pequeño. Sí, fue un proyecto de reconstrucción. Cuando tú tomaste JSBC, también un proyecto de reconstrucción, aún pastorear la cadena y también esta iglesia, todo lo que Dios ha traído aquí. Constantemente estamos en un estado de reconstrucción, de fijarnos hacia el futuro y de lo que Dios está hablándonos a nosotros hoy, no lo que Dios hizo en JSBC en 1988, que fue lo que Dios hizo en JSBC hoy en el 2022. Un constante, amamos nuestra heredad, pero no estamos atorados en nuestra heredad. Y no solo decimos, hay que ver el pasado y los días de antaño. Yo creo que los mejores días aún están en el futuro. Absolutamente. Pero yo soy llamado a esto específicamente. Dios me trajo aquí. Literalmente fue como que, fue como un flachazo. Bien, quiero interrumpirle por un momento porque quiero hablar un poco acerca de su historia. Porque usted y yo nunca nos habíamos conocido, creo que, excepto yo te una conocí ocasión. un año antes de trabajar aquí. Mi esposa y yo, de hecho, yo estaba enseñando en una universidad de Nueva Orleans. Tenían un entrenamiento de facultad de Nueva Orleans y de vuelta a casa pasamos por Baton Rouge para estar en el servicio con el doctor Gray. Yo lo había contactado, le dije que íbamos a estar cerca, así que venimos al Centro Familiar de Adoración. Habíamos estado aquí una vez en la iglesia. Tú predicaste y te conocí después del servicio, te saludé y yo te dije que conocí al doctor Gray. Y ese momento en particular, sé que mucha gente piensa que mi barba es muy larga hoy, pero era bastante larga en ese tiempo. Y me dijiste, me gusta tu barba, no me dejan crecer la mía, no me permiten así como la hacer tuya. eso. Sí, no me dejan. Así es como Sí, no me permanecerá. dejan dejarla crecer, pero fue el único momento en el que Pero platicamos. quiero que analicemos rápidamente, porque su historia aquí, usted y yo hablábamos de eso un tiempo en el pasado y que su historia y cómo usted llegó aquí es algo remarcable porque, por decirlo así, y no quiero ser irrespetuoso y usted conoce mi corazón, usted era solo y no, como dije, no quiero ser grosero, delante del mundo usted era como insignificante. Sí, amén. Y como dije, no estoy faltando correcto. al Mira, respeto. yo solo servía en una iglesia local. Un predicador en el servía campo, en una iglesia local. en Texas, estaba Trabajando tiempo trabajando. completo en construcción, Exactamente. tratando de revitalizar una iglesia que, local. Por decirlo así rápidamente, lo haremos luego de la pausa. Quiero que usted comparta su experiencia y cómo usted fue de ser un pastor local, trabajando en construcción a tiempo completo, enseñando, trabajando en su doctorado y enseñando a la misma vez. Y cómo llegó hasta aquí. Porque, rápidamente, por decirlo así, usted y yo, hay individuos que hemos conocido y sabido de ellos y los hemos visto por televisión en su género y en su campo de trabajo. Y es maravilloso como años después, cuando usted les ve, le miran a usted y le dicen, le reconozco porque le he visto por televisión. Pero es una historia interesante como usted llegó aquí. Y quiero que usted comparta eso durante el último segmento. Y creo que es una gran oportunidad para que usted comparta con el pueblo cómo usted llegó a JSBC y lo que espera. Lo haremos luego de la pausa. Está en sintonía de Generación de la Cruz, en la cadena Sun Life. Ya volvemos después de una breve pausa. Esta es Generación de la Cruz,
por la cadena Sun Life. Estamos de regreso, damas y caballeros, y Dr. Watts, comenzando con su camino. Quiero hacerle esta pregunta y usted podrá continuar con su testimonio desde que estuvo en Texas. Pero supo por mucho tiempo que estaba llamado al ministerio. Sí. ¿Cómo llegó ese llamado? En lo Rápidamente. personal, mira, yo crecí en la iglesia. Lo mismo conmigo. No recuerdo particularmente un día en el que pueda decir que yo me hice cristiano este día. Soy de la misma Yo manera. crecí en la escuela dominical, crecí en el programa Royal Sí, Ranger, lo mismo en conmigo. el grupo de jóvenes, así que siempre ha sido parte de mi vida. Ahora, yo sí tengo un punto en el que yo fui bautizado en el Espíritu Santo. Yo fui bautizado a los Ujú. 7 años de edad con la evidencia de hablar en otras lenguas y eso fue un momento que resalta en mi caminar y después a los 17 años, el verano entre mi penúltimo y último año de bachillerato, siempre había tenido una convicción interna de que Dios me había llamado al ministerio para ser un predicador, pastor en particular, pero nunca quería aceptar. Todo lo que quería hacer era Sí. ser entrenador de fútbol. Ujú. Mi hermano mayor era entrenador de fútbol. Yo soñaba con la oportunidad de estar en el fútbol. Yo quería tener esa diadema con la radio, estar en la butaca y escribir el diagrama. Era todo lo que quería hacer. Ir a la universidad, obtener un título en geografía mundial o en algún tipo de tema en el que solo pudiera dar tareas y Sí. decirles, bueno, hagan esto mientras yo trabajo en mi fútbol y mis jugadas Sí. y diagramas. Era todo lo que quería hacer. Pero yo tenía una convicción profunda que Dios me había llamado. Cuando tenía 17 años de edad, estaba en un viaje evangelístico con el grupo de jóvenes y en tiempos de compartir testimonios y de hacer diferentes cosas, Dios confirmó el llamado que tenía en mi vida para el ministerio. Así que ese otoño de 1996 me inscribí en Southwestern Assemblies of God en Waxahachie y el Señor abrió el camino, aunque yo era muy pobre y no tenía dinero. El Señor abrió el camino para poder graduarme en 4 años. Me gradué en mayo del año 2000 y el Señor me trajo de vuelta para trabajar allá. En el año 2010 pude adquirir esa maestría en artes y maestría en divinidad. Interesantemente, en el año 2008 mi esposa sintió que Dios quería que ella regresara a la escuela y obtuviera su maestría en biblioteconomía. Ujú. Así que uno nunca sabe cómo es que estos pasos van a Cierto. terminar en la senda que Dios tiene para uno. Uno simplemente tiene que obedecer y prepararse. Así que uno nunca conoce el resultado final, pero al estar trabajando en Southwestern, yo pude adquirir esos 2 títulos por esa beca que le daban a los empleados y después mi esposa pudo regresar y tener su maestría en educación. Así que Dios estaba preparando la escena. Yo salí de Southwestern para pastorear y mientras estaba pastoreando, yo comencé en una iglesia que es llamada una iglesia Sí. de revitalización para tratar de, bueno, ya se había apagado, pero casi tenía 100 años de edad el edificio y creo que Dios aún tenía mucha vida en ella y nosotros íbamos a revitalizarla y mientras yo estuve ahí pude terminar mi proyecto doctoral e implementarlo ahí en la iglesia. Así que Dios tenía un plan y luego el doctor Gray había venido en el año 2017 Así fue. y él dijo, yo quiero que entregues tu currículo para el instituto. Dame el currículo, yo se lo entrego a quien tenga que entregárselo. No pensé nada del asunto, pero le dije a mi esposa, ¿te imaginas si nos mudamos a Baton Rouge y trabajamos en JSBC? Y ella me dijo, sí, bueno, sería maravilloso. Ninguno de los dos pensamos que iba a suceder. Debimos haber tenido más fe, creo yo. Pero es interesante en mi vida Sí. cuánto los ministerios Jimmy Swaggart han estado Así o es. han formado parte y nunca me había dado cuenta de que mis padres estuvieron en Oak Cliff Assemblies of God en Dallas, Texas en los 70s cuando el hermano Así fue. Swaggart tuvo avivamientos allá que duró Sí. semanas y semanas. Mi padre no iba a la iglesia con nosotros cuando yo estaba creciendo Ujú. por diferentes razones. Hacia el final de su vida, él le volvió a dedicar su vida al Señor y vivió una vida más devota, pero habían 2 predicadores que él sintonizaba y que yo lo recuerdo a él. Uno de ellos era el hermano Swaggart. Así que Mm. viendo la programación y todas estas cosas, bueno, estas eran cosas que estaban entrelazadas en mi vida. Yo recuerdo que mi madre, cuando yo era niño en primer grado, íbamos a la Arena Sí. Reunion en Texas para una cruzada en Sí. 1985, la cruzada Jimmy Swaggart. Yo lo recuerdo, así que el Señor, bueno,
ha sido parte de mi vida. Y luego cuando nosotros entregamos nuestro currículo un año después, hablamos con ustedes por teléfono en altavoz Stephanie y y yo. contigo y Stephanie, mi esposa, su experiencia como bibliotecaria, ella había tenido un galardón de Dallas algo Independent grande. School District. Dallas Independent School District es el distrito escolar más grande Ujú. de Texas. Ella ganó bibliotecaria del año y teníamos, bueno, mi experiencia en la vida residencial en Southwestern durante 6 años como decano asistente de estudiantes. Todo este camino complicado. He sido pastor de jóvenes, pastor general, pastor asistente en 2 iglesias, pastor en un instituto, aparte de trabajar en un instituto. Es impresionante cómo cada experiencia Dios Sí, usó para prepararme para este momento, para estar aquí. Y para ser honesto correcto. contigo, fue algo muy rápido, ni nos dimos cuenta y ya habíamos llegado. Fue Sí, un torbellino, así que Dios, me detengo, miren, Dios quiere que se preparen, procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, porque ya que llegué yo aquí, entonces fui invitado a estar en programas y bueno, estos programas, tal vez sabemos de qué texto vamos a hablar, pero la dirección de la conversación puede tomar diferentes así es. ángulos, especialmente en un programa como Francis y Amigos, donde hay correos electrónicos o O llamadas. llamadas y uno nunca sabe cómo va a proseguir. Así que entrar a este papel, siendo mis héroes en el ministerio, los pastores bivocacionales que están en la comunidad local, que nadie conoce, ni siquiera quiénes son, cada fin de semana fieles al rebaño de Dios, Así que están es. trabajando, haciendo todo lo que pueden para poder traer de vuelta vida a la iglesia, porque algunas iglesias tienen que cerrar, algunas iglesias no, algunas necesitan a un Cierto. hombre o a una mujer fiel de Que Dios que las pueden lidere. hacerlos traer para que pueda estar todo bien. Estos hermanos son mis héroes. Yo era uno de ellos, yo no buscaba nada más allá de eso, yo sabía que Dios me iba a usar en la educación superior y Sí, estar involucrado en ese tipo de ministerio. Yo he tenido el privilegio de enseñar en 3 escuelas y ha sido una senda maravillosa, pero todo fue para traerme a este punto que, bueno, ustedes pudieran traer a alguien de afuera que pudiera alinearse con el propósito de lo que este instituto, este ministerio es. Y en cuanto a mi correcto. esposa y a mí, ha sido el privilegio más grande. Yo he estado en el ministerio. Mucha gente dice, bueno, este joven que trajeron, el doctor Watts, pero he estado en el ministerio ya 23 años. Así es. Así que, bueno, yo soy un veterano de 23 años, ministro de 23 años. Joven, ¿verdad? No mucho ya, pero más que nada estoy en esa posición perfecta. Pero honestamente yo creo que desde hoy hasta que me llame el Señor a casa, ya sea por el arrebatamiento o por muerte física, que Dios nos ha puesto aquí Así es. para este tiempo, con este propósito y con un plan de larga duración, porque esto es algo maravilloso y aquí está una expresión grande, fue una senda Sí, tortuosa. Mira, la voluntad de Dios, Él no envía una carta en el correo y dice, bueno, tú vas a hacer esto en este momento y aquello en cierto, aquel otro así es. momento. Tiene que confiar en él. Mira, por ejemplo, en tu vida, siendo el nieto de este evangelista mundialmente conocido o el hijo de un predicador y pastor evangelista mundialmente conocido, mira, uno piensa cosas. Cuando yo estaba en el bachillerato, yo quería estar en la NFL y no pude lograr llegar a esto porque físicamente Yo estoy quería muy estar en la corto y NBA. tú querías estar en la NBA. Así que bueno, Nos quedamos cortos en entonces eso. no hicimos el trabajo Literalmente, necesario para estar en literalmente. estas ligas demasiado bajos o no lo suficientemente grandes para hacer lo que se requería. Así que nuestros planes y propósitos, y como dijimos, yo quería ser un entrenador y un maestro, nada de malo con eso. Mi hermano ha Ujú. sido entrenador casi 30 años, Sí, invirtiendo en la vida de los jóvenes y es y un en la escuela ministerio. pública, eso es ministerio. Y a mí me encanta, y yo amo a los maestros, y entrenadores, nuestros maestros en Family Christian Academy, maestros maravillosos entrenando a nuestros jóvenes en atletismo y mentorándolos para hacer. Es un ministerio maravilloso y que, por cierto, quiero felicitar a tu hija Samantha porque Sí, ella obtuvo el 6º lugar algunos meses atrás. como primeriza en la competencia La estatal. segunda ocasión La segunda compitiendo. vez La que segunda corrió los ocasión que 400 compite. metros y ella
terminó el 6º lugar en el estado. No sé ustedes, pero eso me impresiona. Si yo tratara de correr una vuelta en la pista, yo colapsaría Usted y yo los a la dos. mitad del camino. Usted y yo los Así dos. que yo quiero Lo felicitarla aprecio. a Samantha. Creo que ella tiene el atletismo Sí, de lo su tiene. padre, ¿verdad? Sí, muy bien. Un poco de ese atletismo tal vez, pero el enseñar y entrenar maravilloso, un ministerio maravilloso, mentorar a los jóvenes, pero Dios tuvo un plan Sí. diferente para mí y eso era para el ministerio vocacional específicamente. Así que Y- si Dios está llamando a la puerta para el ministerio vocacional, para ser pastor, evangelista, misionero, líder de alabanza y adoración, pastor de niños, nosotros somos el lugar donde pueden entrenarse para eso y entiendan que esa es una vida. El llamado de Dios es irrevocable. Cierto. No es, bueno, si yo solo dijera, bueno, Pastor Gabriel, yo ya terminé con eso, ya me voy, yo no quiero hacer esto, yo sería el hombre más miserable de todo el mundo. Si ustedes pueden hacer algo aparte de ministerio y no ser miserables, entonces no son llamados al Ujú. ministerio, porque el ministerio es un llamado de toda una vida. Yo sería miserable, pero miren, les dije todo esto para traerlos a este punto. Mis amigos, mi familia allá en casa, ellos se emocionan cuando me ven, ellos saben de dónde Dios me ha traído hasta este lugar. Creo que fue su madre. Creo que fue su madre quien dijo esa declaración. Que si su padre le pudiera ver, Sí, amén. él falleció Sí, un tiempo amén. atrás. Pero ella dijo esa declaración que si él pudiera ver Sí. dónde usted Sí, está, él estuviese estaría sorprendido. asombrado, así como yo aún estoy aquí contigo y aún estoy yo diciendo, Señor, esta puerta que tú has abierto, de la que la Biblia habla en Apocalipsis, en las 7 iglesias, como la iglesia de Filadelfia, él iba a abrir una puerta que nadie iba a poder cerrar. Cierto. Y yo quiero animarlos que cuando Dios abre esas puertas hay que cruzarlas, aun si no se sienten Así es. capaces. Vayan y Oh, atraviesen créame. esa puerta. Cuando la puerta se abrió para ser el presidente, sabías que Sí. Dios era el que estaba abriendo la puerta. Tuviste que caminar por Pero- esa puerta, ¿verdad? Mi padre, él estaría orgulloso y también estaría asombrado. Y cada martes y miércoles, cuando yo estoy sentado con tu abuelo, yo aún tengo que decir, wow, yo no puedo creer que estoy sentado aquí. Creo que alguien, y usted me lo mencionó, creo que alguien le dijo esto a usted y fue como un ataque personal. Como, ¿quién es usted Sí, para así estar es. ahí? Pero nosotros nos enfocamos tanto en el exterior, pero Dios ve el corazón Correcto. del individuo. Y ahí es Así donde es. está el llamado. Cuando usted analiza el llamado, como David, él fue llamado a ser el rey de Israel. Él no fue el primer escogido, él fue el Amén. último, que aún así consideraron. Y Samuel aún así dijo que cada uno de los hermanos tenía más parentesco de rey. Pero aún así Dios le hablaría a Samuel y le dijo, no veo el exterior, yo estoy buscando el corazón y eso es lo que miro. Y Dios ve y Él conoce el corazón del individuo y Él ve ese corazón y pone esos dones en la vida de ese individuo para cumplir el llamado. Él me dio dones para cumplir el llamado de Dios que estoy practicando ahora mismo. Y creo que aún hay dones que ni siquiera he utilizado, pero utilizaré en el futuro. Habiendo dicho esto, se nos ha acabado el tiempo y solo nos quedan algunos segundos. No creo que en realidad usted ha presentado o mencionado cómo llegó aquí, ni lo hemos analizado, pero mostrando, y eso comprueba, que no solo tenemos que prepararnos, pero tenemos que ser sensibles al mover y operación del Espíritu Santo y escuchar ese llamado de Dios que cuando se abre una puerta, tenemos que tener cuidado porque Satanás puede abrir esa puerta para desviarnos del camino, pero tenemos que prepararnos y el estudio en la palabra y la oración es importante por esto, el buscar el rostro de Dios y seguir su voluntad. Continuaremos la semana que viene. Les amamos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gracias por sintonizar a Generación de la Cruz presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración. No se pierda la programación de Crossfire cada jueves a las 7 p.m. hora centro, 8 del este, en Sun Life TV y Sun Life Radio. Acompáñenos en el próximo programa de Generación de la Cruz.